Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como ustedes recordarán, durante décadas se ha manejado, discutido y además comprobado que el número de senadores y diputados que integran el poder legislativo es exageradamente grande. Mucho se habló de quitar a los plurinominales y reducir el número de estos, ya que tenemos 300 elegidos y 200 de representación proporcional, y nos cuestan nada menos que 8.962.854.381 pesos cada año, lo que da por 6 años 54.000 millones de pesos. Por otro lado, la Cámara de Senadores, con sus 128 integrantes, nos cuesta al pueblo anualmente 5.365.558.000 pesos. Es decir, que en un solo sexenio su gasto equivale a poco más de 32.000 millones. Y si a esto agregamos que el Poder Judicial tiene un costo anual de 78.000 millones de pesos, representando en un sexenio 936.000 millones aproximadamente. Pues bien, a como están las cosas, y si tomamos en consideración que la función de las cámaras es la de someter al debate las iniciativas que el Poder Ejecutivo les envía, pero que en la práctica ya no funciona, pues mientras la oposición se opone con su minoría y el partido en el poder se impone con su mayoría, ambos bloques, sin someter las iniciativas al debate, como aconteció durante el pasado sexenio, sin cambiar absolutamente nada, pues resulta obsoleta la existencia de diputados y de senadores. Y por mucho que se diga y se discuta, las iniciativas de la presidencia han pasado y pasarán durante todos los 6 años venideros, pero nosotros seguiremos pagando a una oposición que, por más que grite y su palabra vibre, nadie le hará ningún caso. Y también le pagaremos a un partido en el poder que solo eleva su dedo índice para decir que sí, sin quitarle nada ni agregar algo de su cosecha. La mayoría de Morena, rémoras y un traidor aprobaron, como quería el presidente López Obrador, su reforma al Poder Judicial de la Federación, sin tocarle una coma. Mayoría alcanzada, le decía, por un traidor, el voto del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN. ¿Cómo se recuperó rápido del malestar de la columna, verdad? Sanó, es milagro, milagro. Sí, sí. Todo este análisis parece carecer de sustento, pero si analizamos los últimos acontecimientos, nos daremos cuenta que es viable, ya que en el mes de septiembre, el aún presidente Andrés Manuel López Obrador envió algunas iniciativas a la Cámara de Diputados, aun cuando sabía que en el Senado se atorarían, por no contar con la mayoría relativa, puesto que solo tenía 84 senadores, y sin embargo las envió, ya que al parecer se había activado un operativo para que algunos senadores de oposición votaran en su favor. De inmediato, senadores del desaparecido Partido de la Revolución Democrática, José Sabino Herrera de Tabasco y Araceli Saucedo de Michoacán, traicionaron sus ideales y se unieron al partido oficialista. Con esto Morena sumó 86 senadores. Aún no le alcanzaba para ganar la votación.
Para esto, el senador Miguel Ángel Yunes, de Acción Nacional, se reportó muy grave. Pero lo que son los milagros, se alivió para la tarde y llegó al partido oficial para que contara ya con 87 votos, lo cual ya lo colocaba como ganador indiscutible. Pero aún tenía otro as bajo la manga, ya que el senador Daniel Barrera, de Movimiento Ciudadano, a pesar de estar ya el día de la votación en la Ciudad de México, de pronto se reportó en Veracruz, argumentando la detención de su señor padre, lo que a final de cuentas también resultó falso. En fin, hoy por hoy Morena cuenta con 88 senadores para cambiar hasta el nombre de la Ciudad de México. Y mire usted si no, en días pasados se llevó a cabo el cambio de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Había 15 suspirantes al cargo, entre los que tristemente se distinguía la señora Rosario Piedra Ibarra, quien declaró en su pasada administración que estaría sin titubeos al lado del gobierno, lo que levantó una ola de indignación, pues la creación, vocación y sentido del organismo sería estar del lado de las víctimas del sistema. Al definirse la terna, lo increíble, al lado de Paulina Hernández Tiz y de Naglieli Ramírez Hernández, estaba la peor calificada del certamen, la señora María del Rosario Piedra Ibarra. Y todavía más difícil de creer es que Rosario Piedra Ibarra ganara la titularidad de los derechos humanos, y sí, acertó usted, por 87 votos. No obstante que una gran cantidad de senadores se inclinaban por Nacieli Ramírez Hernández, quien también trascendió, era la favorita de la presidenta Claudia Sheinbaum, misma que logró 36 votos, pero asómbrese usted, fueron 37 votos de la oposición, así como lo oye. Paralelo a esto trascendió que el senador Adán Augusto tuvo una reunión con la bancada de Morena y aliados, y les dijo: esta elección no va a ser libre ni secreta, compañeros, porque no confío en ustedes. Nosotros vamos a hacer lo que el partido quiere, así que votarán lo que yo les diga, y tenemos que imponer que gane Rosario Piedra Ibarra. No confío en ustedes, no confío en Morena, y dijo: estas elecciones no van a ser libres. Ustedes van a votar lo que yo les diga y tenemos que imponer sí o sí, hacer que gane Rosario Piedra Ibarra, porque no sé por qué. Él sabrá por qué. Sí, él sabrá, y les dijo compañeros, Y ¿no? les dijo Compañeros, por las buenas, nosotros vamos a hacer lo que el partido quiere, y el voto libre y secreto no será ni voto libre, ni será voto secreto. El voto libre y secreto son los papás, eso no existe, Morena. Son Como Santa solamente Claus. los papás. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Y entonces, cuando se proponen diferentes métodos de votación, como una casilla para que puedan elegir libremente, con la mano en la cintura, Dan Augusto, que repito, no es el presidente del Senado, no tiene poder a diferente de otros senadores como Javier Corral, Sin duda. tienen el mismo nivel, son senadores igual ante la ley. Ante la ley. Ante la ley. Ahora, el poder que él ejerce desestimó el voto secreto, logró que los senadores de Morena, y me dio la impresión, y es que no lo podemos decir, pero a mí la impresión, mi impresión es que ordenó, coaccionó al voto, todas las viejas usanzas del PRI y de Morena. Yo no Así es que no se asombre cuando se diga que este país lo gobierna el grupo
de los 87. Porque vea usted que aún la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum no se pone en función, ya que los pendientes de la agenda de el presidente Andrés Manuel López Obrador aún no se termina de aterrizar. Por lo tanto, la gran oportunidad de que la actual presidenta logre aglutinar y superar la división existente entre vencidos y vencedores que tanto agrada a los radicales de la Cuarta Transformación se aleja cada día más. Parece no tomar en cuenta el regreso de Donald Trump, quien asegura que su victoria en ella inicia una época de oro para los Estados Unidos. Derrota aplastante de Donald Trump, quien salió a celebrar su victoria diciendo que con lo de anoche comienza una edad de oro para Estados Unidos. Donald Trump, presidente, 4 años más. Donald Trump está de regreso. El tipo de cambios. Ya lo vemos con la transformación del embajador Ken Salazar, quien critica nuestra cercanía con la Cuba, Venezuela y hasta con China. También un radicalamiento en la política migratoria, con un cierre muy duro en la frontera. Una estrategia de la deportación de cientos de miles de mexicanos. El gabinete de Trump llegan los más duros, entre ellos la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, del Partido Republicano, que apoyó todo el radicalismo del gobernador de Texas, Greg Abbott, también del Partido Republicano. El caso es que dicho endurecimiento es el resultado de que en el año 2023 México se convirtió en una coladera de migrantes, crimen organizado, fentanilo y en fin, todo será favorable a los Estados Unidos. Algo que no dejarán pasar es el cambio de la Constitución en materia energética, que es una clara violación al acuerdo del Tratado de Libre Comercio. También el cambio del Poder Judicial, que va a afectar los intereses económicos de mexicanos en el extranjero. Aquí en México la reforma judicial va. La Suprema Corte desestimó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que proponía invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial. El voto en contra fue del ministro Alberto Pérez Dayán. Fue el voto decisivo para echar atrás el proyecto. Pérez Dayán, quien fue calificado como traidor por trabajadores que se manifestaban afuera de la Corte, rompió el bloque de 8 votos necesarios para continuar con el proyecto y así lo justificó. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez que evade irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. En fin, ¿para qué le seguimos si esto es pura política? Mientras tanto, hay que encarcelar a miles y de esta forma liberaremos a millones de mexicanos para poder volver a las calles. La gente en México, porque nuestro país es enorme y con paraísos turísticos envidiables, pero que no se pueden visitar sin el riesgo de que grupos armados se despojen de tu auto, de tus bienes y hasta de la vida misma. Pero mientras las masacres estén al alza y los crímenes dolosos continúen, usted trate de ser feliz siempre. Pues para Proyecto 7 TV de la Ciudad de México, reportaron Gabino Blanco, Verónica Rojas y Angélica Blanco. Nos vemos en la próxima.